Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Amigos y amigas de Tiro al Blanco, la semana laboral concluye con una importante noticia que es necesario examinar en profundidad, en tanto abundan las especulaciones y las tergiversaciones auspiciadas por el sistema de medios de comunicación del capitalismo imperialista occidental. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en la mañana del pasado jueves una operación militar especial en la región de Donbass, ubicada en el este de Ucrania. Al mismo tiempo, las agencias occidentales han estado reportando supuestas explosiones y ataques por todo el país ucraniano, lo que parece ser un recurso mentiroso para incrementar sus represalias. El Donbass es una región histórica, cultural y económica ubicada en el sureste de Ucrania, parte de cuyo territorio en la actualidad está ocupado por dos pueblos que se separaron de Ucrania y que proclamaron su autodeterminación conformando la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk. Recordamos que previamente Estados Unidos y las potencias capitalistas occidentales dieron un golpe de Estado congresual en febrero del 2014 en Ucrania para controlar ese país, separarlo de su alianza con Rusia, dada su importancia geopolítica y sus enormes recursos. Ucrania tiene una gran frontera con Rusia y valiosos recursos naturales junto a una agricultura y una industria de alto nivel. Cuando hablamos de minerales, y de minerales incluso una parte de ellos estratégicos, hablamos de grandes yacimientos de litio, titanio, mercurio, uranio, manganeso y además hierro y carbón. Pero también grandes yacimientos de gas natural. Ucrania cuenta con tierras fertilísimas, una capa de humus singularmente valiosa, una capa vegetal a escala planetaria. Hay que decir que a raíz del golpe que permitió la tutela del occidente imperialista sobre Ucrania, no pudieron hacerlo en Crimea, arrebatar a Crimea, porque Rusia recuperó su influencia usando su poderío militar. Se decidió a eso. Más tarde, Luhansk y Donetsk se independizaron y fueron reconocidas ambas repúblicas por Rusia. Pero inmediatamente después, la represalia y hasta ahora ha sido brutal, con un balance de 14.000 muertos. Y esas masacres han contado con la ayuda de Estados Unidos y de la OTAN. Pero además se desplegó la militarización de la frontera occidental a cargo de la fuerza de la OTAN y de los Estados Unidos también en particular. Y arreció el propósito de incorporar el régimen golpista a la organización del Tratado
del Atlántico Norte, que implica una ocupación militar de Ucrania. Rusia decidió impedir esa determinación de la que Estados Unidos, la Unión Europea, su OTAN no desisten. Y además comenzó a aplicar y ha arreciado sanciones, bloqueos y la continuidad de la masacre. Todo parece indicar que la resistencia de Donetsk y Lugansk, realmente heroica, no cuentan con fuerza suficiente por sí solas. No le alcanzan su fuerza para vencer a los agresores. Entonces, eso ha determinado que ese peligroso conflicto suba de tono con el anuncio de Putin. La guerra subió de nivel. Ya existía guerra en territorio ucraniano, no es ahora. En la región de Donbass, Occidente miente al generalizar. Hay que esperar más sanciones y más confrontación. No es un choque Rusia-Ucrania. Están enfrentadas dos superpotencias. Más bien, una superpotencia emergente que se recuperó después del derrumbe de la Unión Soviética, llamada Rusia, y un sistema imperialista decadente, agresivo, con Estados Unidos a la cabeza, que pierde terreno en la República Soviética conquistada por derrumbe y en la propia Ucrania, y pretende retenerla sin poderlo, a pesar de su declinación y a pesar de la contrapartida, o enfrentando la contrapartida, Rusia, China, Irán, países de América Latina en procesos de independencia, pérdida de influencia en Turquía. La potencia, Rusia como potencia, se ha visto frenada en su ascenso por una enorme presión económica militar, con riesgo de ser acorralada si cede a las presiones y amenazas. Decidida a dejarse quitar de áreas de influencia y a recuperar otras. Esa es la actitud de Estados Unidos y de las grandes potencias europeas. Y por eso han desatado este conflicto. Ya para terminar, llamo la atención sobre esto. El presidente Abinader, su esposa Raquel Peña, a quien le han otorgado el título indebido de primera dama, y el presidente Biden de los Estados Unidos, coinciden en querer meter a su Dios, que en fin de cuentas es el Dios del occidente imperialista, en esa guerra tan distante de por acá, ¿no? Presentando el conflicto como una pelea entre Rusia y Ucrania, y presentando a Ucrania como agredida por Rusia. Y Biden ha llegado a decir que Dios está con Ucrania. En todo caso sería con el régimen que masacra a las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk. Porque de eso se trata y eso se oculta fundamentalmente. Este es un conflicto terrenal. No va a solucionarse con oraciones. Sí, con la esperanza de que, dada la correlación de fuerza, dada la declinación mundial de la hegemonía de los Estados Unidos, las fuerzas que repartan a los pueblos de Ucrania para reconquistar su independencia sean lo suficientemente poderosas para, sin llegar a provocar una guerra nuclear en la que todos perderíamos, logren finalmente hacerle ver a Occidente que ya no son tiempos para ellos querer
creerse los dueños del mundo. Dos puntitos más antes de la pausa. El presidente ucraniano Poroshenko, después del golpe de Estado de febrero de 2014, fue a Estados Unidos y en el Senado de los Estados Unidos declaró que la guerra en Ucrania no era solo de Ucrania, sino de los Estados Unidos. Y fue muy aplaudido. Pero además, como impulsor y catalizador importante de este conflicto, está actuando la creciente impopularidad del presidente estadounidense Joseph Biden y del primer ministro británico Boris Johnson. Generalmente, el recurso del chauvinismo agresor es utilizado por Estados Unidos y por las potencias occidentales en términos electorales, para que ustedes vean a dónde están las culpas fundamentales. Pausa. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer